Hola, agradezco a la Asociación Mexicana de Estudios sobre el CARS por haber aceptado esta ponencia. La porcicultura en el estado de Yucatán es una actividad económica muy importante. El estado es el tercer productor de carne de cerdo y exportador también. Tiene muchos beneficios, uno de ellos es el empleo y el generador de riqueza. Pero por otro lado hay problemas ambientales que son discutidos por los técnicos, algunos a favor de esta actividad diciendo que no hay mayor problema ambiental y otros de plano diciendo que esta actividad no debería de realizarse en el estado. Nosotros vamos a hacer una evaluación científica, técnica, argumentando las ventajas y desventajas ambientales y también delineando algunas formas de mejoramiento del sistema productivo. En esta imagen presentamos de manera general lo que sucede en las granjas industriales. Estas extraen miles de metros cúbicos por día de agua de un acuífero de mediana a buena calidad, que es pues utilizada en la limpieza de las naves industriales que tienen heces, orina, antibióticos, materia orgánica disuelta, hormonas y muchos otros compuestos más. Esto pues finalmente regresa al agua, contaminándola, a veces pasa por el suelo, donde también pues se degrada el frágil suelo de la península de Yucatán y el agua finalmente llega al acuífero, ahí regresa. En muchos casos también se generan aerosoles de lo que poco se habla. Estos aerosoles también causan daños a la salud humana fuertes, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Entonces tenemos degradación de suelo, agua y aire y por lo tanto también de la salud humana y de la flora silvestre, flora y fauna silvestre. Bueno, en realidad también hay una gran diversidad de granjas en cuanto a sus formas de manejo, que las podemos agrupar en estos tres modelos. El primero pues es el más rudimentario, donde igual extraen muchísima agua, esa agua se convierte en aguas residuales, a veces tienen lagunas de oxidación que en realidad son grandes piscinas de almacenamiento de aguas residuales que ahí se van filtrando y ahí las van regando y deshaciéndose de ellas como pueden, algunas sobre suelos agrícolas, pero la mayoría regresa casi directamente al acuífero. Las tierras pues no son cultivables y cuando se intenta cultivar pues duran muy poco tiempo, sobre todo en el norte del estado, y también se llegan a vertir estas aguas sobre la vegetación natural, sobre la selva, pues degradándola también, degradando suelo, degradando flora y por supuesto fauna silvestre. El modelo 2 ya tiene plantas de tratamiento, anaerobias y aerobios, y entonces parece que se soluciona el problema, pero no, siguen extrayendo mucha agua y siguen generando grandes cantidades de agua residual. A veces se usa las tierras de cultivo cuando tienen, no todas tienen, y bueno, digamos que también contaminan el acuífero, pero en menor medida que el modelo número 1. El modelo número 3, que todavía es más tecnificado, porque ahora aparte del tratamiento anaerobio y aerobio, tenemos hay una cloración, y cuando hay tierras de cultivo pues se usa por ahí, pero tiene el problema de que la cloración se debería de poner solo cuando el agua se va a volver a utilizar en consumo humano, y solo cuando ya no hay compuestos
orgánicos en el agua. Es decir, cuando la DQO pues prácticamente es inexistente en el agua. Si nosotros cloramos agua que tiene aún materia orgánica disuelta, vamos a propiciar la formación de compuestos organoclorados del tipo de los plaguicidas, que resultarían letales si esa agua se llega a beber. Si esa agua pasa por las tierras de cultivo, pues las vamos a degradar rapidísimamente. Y esto, pues, finalmente llega al acuífero y tenemos otra vez acuíferos contaminados. Ninguno de los tres modelos tiene sistemas de captación de aerosoles. Esto sí, en eso los tres son iguales. Miren, aquí abajo he puesto una leyenda para que no se me olvidara de cuánto es el consumo de agua de una granja industrial. 1.318 metros cúbicos por día, es decir, 1.318.640 litros por día, es decir, 1.318.640 metros cúbicos por año. Y bueno, vean ahí los litros, ya estamos hablando de miles de millones de litros, una cantidad verdaderamente enorme. Claro, agua casi gratis, es agua que no se cuida, que no se trata y que genera grandes problemas ambientales. Ahora les voy a hablar de algunos elementos del ambiente. Vamos a comenzar con el clima. Miren, aquí abajo tengo un cuadro con los nombres de los municipios y los datos de las estaciones meteorológicas. Vean la altitud. O sea, de la más alta está a 21 metros y la más bajita está a 10 metros. O sea que tienen el acuífero pues muy a la mano. ¿Y qué pasa? Que pues llueve mucho. Llueve, en la que menos llueve son 881 milímetros por año. Esto de los milímetros son los litros por metro cuadrado, o es la altura de la tabla de agua. 1 metro de altura cada año lava estos suelos. Y arriba tenemos el climograma, las barras es la precipitación. Entonces esas barras grandotas quiere decir que los cultivos no necesitan riego, pero también quiere decir que esta agua que cae en exceso de mayo a octubre nos va a lavar los suelos. Entonces, ¿cuándo sería bueno utilizar el agua residual porcina? En el caso de que tuviéramos, bueno, solo teniendo en cuenta el clima, pues sería el enero, febrero, marzo, abril y tal vez diciembre. Tal vez noviembre, siendo generosos. Entonces, si regamos de mayo a octubre con aguas residuales los suelos agrícolas, parte de esa materia orgánica, parte de esa suciedad del agua, se va a ir al acuífero porque la lluvia, la precipitación pluvial, va a ser el vehículo que la va a llevar al acuífero. Bien, en esta diapositiva vamos a hablar brevemente de los suelos. Los suelos en el norte del estado de Yucatán, lo que es el anillo de cenotes y más al norte aún, tenemos, según los técnicos, los edafólogos, suelos que se llaman leptosols, que tienen 0 centímetros de profundidad, que tienen 5, que tienen 10 y 25 centímetros de profundidad. Son los suelos más delgados del mundo. Estos los tenemos en Yucatán, tan gruesos como una pluma, tan gruesos o de tan espesor tan grande como una llave, o sea, unos cuantos centímetros. Y eso es cuando porque hay muchos afloramientos rocosos, muchos hoyos, y miren la imagen aquí abajo. Todo eso blanco quiere decir que no hay suelo ahí.
Entonces, tenemos suelos muy delgaditos, muy frágiles, suelos que no son arables, suelos que no son cultivables y que por lo tanto al tener poquitita tierra fina no van a retener el agua residual, no van a retener el agua y no van a ser los limpiadores del agua residual porcina, como sucede en Alemania, como sucede en España, como sucede en algunos otros países. En Yucatán los suelos son muy delgaditos y eso impide utilizarlos como reactores, como plantas de tratamiento. En Yucatán, en el norte de Yucatán, esto no es posible hacerlo bien. Bien, ahora hablemos del acuífero. Miren, las primeras dos imágenes muestran pequeñas dolinas, que son estos hoyos de disolución y colapso, que van a llevar el agua o todo lo que hay en la superficie directamente al acuífero, sin pasar por el escaso suelo que se tenga, ¿no? Acá arriba tienen un mapa donde los puntos azules son dolinas. Esas son tan grandes que se pueden ver con imágenes de satélite que se registran en los mapas del INEGI. Pero hay muchos pequeñitos que no alcanzan a ser cartografiables en este mapa. Entonces, en realidad, los hoyos que tiene el suelo aquí son numerosos, incontables, de tantos que son. Entonces, pues las granjas siempre van a estar llenas en el norte de Yucatán van a tener esta particularidad. Aquí abajo van a ver un diagrama de la calidad del agua del acuífero, de la calidad agrícola. Miren, estos suelos tienen, aunque se dice que son de muy buena calidad, pues tal vez para consumo, pero no para uso en agricultura. Aquí tienen las salinidades baja, media, alta y muy alta. Y bajo nivel de sodio, bajo a medio. Pero para nada son buenos para el uso agrícola. Si se llegaran a usar, sería con mucho cuidado y solo en los meses en los que no hay lluvia, en los que se requiere. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado con esta agua del acuífero para el uso agrícola. Bien, en esta diapositiva me gustaría que viéramos primero el cuadro que tenemos abajo. He señalado en amarillo los suelos que tenemos en todo el norte del estado de Yucatán, que son leptosoles o suelos delgados. Aquí le pongo 10 centímetros y bueno, de seguridad pues sería, si tiene máximo 10 centímetros, pues no usar más de 5 centímetros de suelo. Eso en una hectárea y teniendo una densidad, bueno, nos daría este número de metros cuadrados y considerando esta densidad, tendríamos unos de 350 a 700 kilogramos de suelo por hectárea, muy poquito. En cambio, cuando los suelos son profundos como el luisol y el vertisol, calculando solo para 20 centímetros de arriba, lo que los agrónomos le llaman capa arable, tendríamos hasta 2.800 toneladas por hectárea. Entonces la diferencia es enorme, vean, entre esto poquitito, los leptosoles con los otros suelos. Si estos suelos retienen el 40% de agua, el 30% y estos el 25%, entonces tenemos estas toneladas por hectárea de retención de agua. Podemos ponerlas como toneladas o como metros cúbicos, dado que la densidad del agua es 1. Entonces miren qué poquita agua podría retener y limpiar este suelo. Y en cambio, estos otros suelos de arriba, más arcillosos, podrían retener mucha más agua. Pero de todos modos, recordemos que la generación de aguas residuales es de 1.500 metros cúbicos
diarios. Entonces, un suelo, incluso estos suelos profundos, no podrían retener tanto, no podrían recibir tanta agua con tantas sales que tiene la misma agua del acuífero y sales que se le agregan con los residuos orgánicos. Entonces esto sería terrible. Entonces lo primero que hay que hacer es bajar la cantidad de agua que se utiliza, porque de todos modos esa gran cantidad no la podemos usar en la agricultura, no se puede usar. Ahora, ¿qué generan estas aguas? Estas aguas residuales, pues aquí tenemos agua de riego con destino a la atmósfera, los aerosoles, al suelo cuando lo hay, cuando tienen actividades agrícolas, y al acuífero. Pues esto es lo que genera enfermedades peligrosas, bacterianas, virus, estrés, ansiedad por los malos olores, perjuicio social por los malos olores, compuestos químicos muy tóxicos que además llevan hormonas, antibióticos y otros productos de la cloración. Todo lo cual redunda en degradación del suelo, degradación del acuífero, degradación de la atmósfera, pérdida de la biodiversidad y afectación a la salud humana. Bueno, esto es solo una pequeña muestra de los daños que ocasiona el ensuciar el acuífero, degradar el acuífero. El acuífero, pero también la atmósfera, irritación de ojos, nariz y garganta, todo esto que últimamente se ha reportado en la literatura científica y donde ya no queda duda que esto afecta la salud de las personas. Náuseas, vómitos, dolores de cabeza, en fin, estrés, inflamación y obstrucción del flujo de aire. Y por supuesto, no solamente pérdida de la salud, también pérdida de su patrimonio, porque tenemos los sitios de recreo, sitios de turísticos que ya no pueden ser utilizados cuando estos cenotes están sumamente degradados. Bien, entonces, ¿qué se pudiera hacer para mejorar ambientalmente la operación de las granjas? Bueno, sí hay cosas que hacer, afortunadamente. Tenemos que usar menos agua del acuífero. Tenemos un gran acuífero, pero debemos pensar que si se extraen grandes cantidades de agua, pues se van a generar grandes cantidades de aguas residuales. Por eso, el agua extraída debe ser mínima, reducida, digamos que al 80-90% del agua que se utiliza ahora. Eso implicaría otro tipo de manejo de las excretas. Sería separar lo sólido, compostearlo, para luego que sirviera como abono. Porque si juntamos sólidos con líquidos, desecho, orina y heces con aguas residuales, entonces vamos a generar una gran cantidad de aguas residuales y es lo que no queremos. Entonces, separación de sólidos, los sólidos se tratan de una manera, compostaje, las aguas residuales se tratan de manera anaerobia y luego aerobia. Luego un humedal artificial, esto es nuevo, no tenemos humedales artificiales en la península, pero hacia allá se tiene que hacer, no solamente para las granjas de cerdos, también para las poblaciones humanas, para que luego estos humedales artificiales utilizar esta agua en las tierras de cultivo. Pero no tenemos tierras de cultivo adecuadas. Entonces también tenemos que buscar un lugar donde estas tierras de cultivo las tengamos. Esos lugares se llaman polyés. Son las grandes depresiones kársticas. Y estos los tenemos al sur del estado. En el norte, uno que otro hay por ahí.
la mayoría de las tierras para cultivo están en el sur. Entonces tiene que pensarse en el crecimiento de la porcicultura hacia el sur y ya no más en el norte. Todas las granjas deben de tener sistemas de captación de aerosoles. Y bueno, esas son algunas ideas para mejorar la operación ambiental de las granjas. Siguiendo con esto de las recomendaciones técnicas, pues una muy importante es tener asesoría científica responsable en el manejo del agua. ¿Qué hemos estado viendo? Que llegan técnicos con soluciones milagrosas, modernas, observadas en Alemania, en Estados Unidos, y que pueden saber mucho de ingeniería, pero saben poco de medio ambiente. Estos profesionales de la ingeniería tienen que estar asesorados con profesionales del ambiente. Se deben de formar grupos interdisciplinarios. Bien, pero hablando del agua, pues lo primero que les decía es reducir el consumo. Después separar líquidos de sólidos, humedales artificiales, que estarían ligados al uso agrícola. Compostear los sólidos, que estarían ligados al uso agrícola. No clorar el agua, no hay razón para clorar el agua. Captar los aerosoles y separar hormonas y antibióticos. Es decir, que hubiera un sistema en el que si se van a aplicar hormonas y antibióticos, las aguas residuales de ese día se separan y se tratan aparte, porque no las podemos descargar a los humedales artificiales. Mataríamos la flora de estos humedales artificiales. ¿Qué pasa? Que en la gran recomendación técnica es que el negocio de la crianza y producción de cerdos debe de estar ligada a un negocio agrícola. En realidad tienen dos grandes negocios. Les surge ligar el negocio de pecuario con el agrícola, porque todos los desechos, la mejor forma de tratarlos es utilizarlos en la agricultura. Entonces este es un negocio complementario, un negocio paralelo al que deben de tomar en cuenta, no solamente para tratar los desechos, sino para volverlo realmente un negocio. Solo así, ambos juntos, funcionando bien, es como la porcicultura tiene futuro en las zonas de karst. Se tienen que escoger muy bien los suelos profundos y arcillosos del grupo vertisol, del grupo lubisol, del grupo nitisol. Por eso es que se requieren aquí los profesionales del ambiente. Se debe conocer bien el clima para saber cómo se va a regar, cuánto y cómo, de preferencia por goteo y no por cañones. Eso es terrible. Se generan muchos aerosoles tóxicos, ya hablamos de ellos. Y por aspersión, pues también no es lo más adecuado. Se siguen generando aerosoles. Buscar lugares con acuíferos menos expuestos y de preferencia de mala calidad, para que si son acuíferos de mala calidad, pues ya no vamos a tener problemas con la fauna autóctona, porque de hecho hay lugares donde el acuífero es salino y sódico y sulfatado. Entonces aquí la biota prácticamente es escasa o no la hay. Y bueno, una selección cuidadosa de los cultivos de alto rendimiento y que sean apreciados o para uso dentro de las granjas, que sería lo mejor. Cerrar el ciclo. Producción porcina y producción agrícola deben de ser un ciclo, y así hay menos problemas ambientales. Bueno, pues recordando el título de la ponencia, si eres tú, pero también soy yo,
El CIERES-TU se refiere a que sí, la producción pecuaria de carne de cerdo, como es actualmente, es altamente contaminante por las grandísimas cantidades de agua utilizada. Entonces se tiene que cambiar eso. Se tienen que hacer innovaciones tecnológicas locales para este problema en específico, creación de nuevas tecnologías, además de inclusión y beneficio social. Fíjense, no solamente beneficio social, tienen que ser granjas inclusivas de la gente, con apego a la ley y a los derechos humanos. Necesitamos también que los empresarios cambien. Pero también soy yo, es que también el ambiente, la porcicultura es inviable en el norte del estado de Yucatán porque el ambiente no es propicio para esto. Se tienen que seleccionar muy bien los territorios aptos, según el nuevo modelo de negocio. Suelos profundos, arcillosos, acuífero menos expuesto, menos aguas residuales y mejor manejo. Ya aquí la doctora Yamelia Aguilar, que ahora trabaja en el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, con su sede aquí en Mérida, generó este modelo IVACI, que es un índice de la vulnerabilidad del acuífero kárstico de Yucatán, donde nos dice dónde es más vulnerable el territorio para el uso porcino. Entonces lo podemos ver al revés. Aquí lo rojo es que es muy vulnerable. Entonces, más bien en lo verde sería donde es menos vulnerable. Y al ser menos vulnerable, entonces es más apto para el desarrollo de la porcicultura en granjas industriales. Es decir, sí hay salida a este problema, pero no en el norte del estado de Yucatán. Nos tenemos que mover al sur. Bueno, ya para terminar, tenemos la última diapositiva. El CIERES-TU, granja porcina industrial, contaminas mucho, hay un exceso de recursos naturales, sobre todo de agua, se contamina agua, suelo y atmósfera, la mano de obra es muy barata, hay una legislación a modo. También soy yo, también es el ambiente. Los territorios del norte del estado de Yucatán no son aptos para la agricultura y para recibir tal cantidad de aguas residuales. El acuífero además está expuesto, la población es vulnerable, con pocos recursos con pocos recursos naturales para hacer uso de ellos y obtener beneficio económico. Los pocos son los cenotes, y si esto se degrada, pues más pobreza hacia la ciudad. Pero no hay una película triste. Hay lugares donde se puede seguir haciendo la porcicultura, donde hay terrenos aptos, con suelos profundos, donde hay un acuífero más protegido, más profundo, de menor calidad también, y es ahí donde con un nuevo modelo de negocio se puede seguir produciendo carne de cerdo, y si podemos seguir usando o disfrutando de estos platillos deliciosos como el lechón y como la cochinita pibil, platillos que son orgullo de la cocina yucateca. ¿Hay modo de hacerlo? Sí que lo hay, pero hay que hacerlo de manera más responsable y más inteligente. Muchas gracias por su atención.